Muy buenas tardes, bienvenidos al programa Vasos de Misericordia, un programa de bendición. Extendemos nuestro más cálido saludo a todos los que sintonizan la predicadora FM 94.1. Quédate con nosotros y prepárate para disfrutar de esta programación especial. Bendiciones a todos los que están del otro lado. Estamos en vivo en FM 94.1, la predicadora. Empezando un nuevo año, 2025, este es el primer programa del año, el primer viernes del año, y damos las gracias al Señor porque hasta aquí nos acompañó el Señor, hasta aquí nos ayudó, hasta aquí estuvo su mano de poder con este programa. Damos las gracias al Señor por eso, en este día. Saludamos a todos los que están del otro lado, saludamos a Mauro. Mauro, ¿tenés micrófono para hablar? Bendiciones. Muy buenas tardes, Miriam, Dios te bendiga. Muy buenas tardes, amada audiencia, Dios te bendiga en este día viernes, en este primer viernes de este año. Feliz año nuevo a todos y darle gracias al Señor por un nuevo viernes, por un nuevo año, por lo que se ha dejado y por lo que se viene, sabiendo que pueden pasar muchas cosas, pero la fidelidad de Dios nunca acaba, y eso es darle gracias y gloria al Señor. Como cada viernes te alentamos a vos que estás en sintonía, que puedas buscar más de la palabra de Dios, a que puedas dejar tu pedido de oración en esta tarde aquí en la radio, en este programa, para que podamos estar orando, en la cual el Señor nos regala, para que podamos estar orando, clamando a Él por esa necesidad que estás pasando. El número de WhatsApp de aquí de la radio es el 11 60 39 33 75, 11 60 39 33 75. Si no tenés el 60 71 38 45, 60 71 38 45, esa es la línea fija. También nos puedes estar escuchando a través de la plataforma de Facebook, en el perfil La Predicadora Señales Antes del Fin. Estos son los medios de comunicación que tenemos en esta tarde, como cada viernes, y darle gracias a Dios por su bendita palabra que en esta tarde vamos a escuchar. Dios te bendiga. Bueno, muchas gracias, Mauro. Vamos a comenzar con una oración para que el Espíritu Santo de Dios esté ministrando en esta tarde. Padre Santo, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, te damos las gracias por este nuevo año que comienza. Señor, ponemos nuestras vidas en tus manos. Todos nuestros proyectos, todas nuestras expectativas, Padre, reposan en ti y nuestra fe depende de ti. Todo lo que nosotros hagamos depende de ti. Nuestra alegría, nuestro gozo, Padre, ponemos nuestra vida en tus manos, Señor, con todo lo que eso acarrea, Padre, para que se haga tu voluntad en cada una de nuestras vidas en este año que comienza, Señor. Te damos las gracias por todo lo que nos das, Señor, y porque siempre estás con nosotros acompañándonos en cada cosa que hacemos, Señor. Te damos las gracias en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y bueno, qué bueno es comenzar el año agradecidos con Dios por lo que tenemos y por lo que no tenemos también, porque nosotros sabemos que el Señor en su providencia nos lo va a dar. Y el tema de hoy es justamente la providencia de Dios. La providencia de Dios en medio de la adversidad, en medio de las malas decisiones, en medio de lo que uno en el correr de su vida acarrea. Entonces, en este año nuevo, por eso necesitamos poner nuestra vida en las manos del Señor, y poner nuestras vidas en las manos de Dios es ser guiados por Dios. ¿Cuántos quieren ser guiados por Dios? Yo quiero ser guiada por Dios y quiero saber, y es obvio que todos los que están del otro lado están escuchando la radio porque quieren ser guiados por Dios. El tema es si nosotros escuchamos la guía de Dios o no escuchamos la guía de Dios, pero independientemente de eso vamos a ver qué es lo que dice el Señor, refiriéndose. Por ejemplo, en la Biblia tenemos refiriéndose a Dios, David dijo, en el Salmo 32 del 7 al 11. ¿Y qué dice David acerca de Dios? ¿Qué dice Dios? Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. O sea, tú eres mi refugio, dice David, me guardarás de la angustia, tengo a dónde correr cuando tengo problemas. Tú eres mi refugio, me guiarás, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás.
Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos, dijo Dios. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabresto y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Amén. Es palabra de Dios. O sea, ¿qué está diciendo el Señor? A través de nosotros vemos que este es un salmo, y esta es la promesa de Dios para nosotros, su pueblo. Te enseñaré, te haré entender el camino por el que debes andar. Te haré entender y te enseñaré el camino por el que debes andar. ¿Quién hace la promesa? Dios, el creador de los confines de la tierra, es el que hace la promesa. Esto quiere decir que si Él promete algo, lo va a cumplir, porque el valor de la promesa reposa en el carácter del que promete, en este caso Dios. No depende de nosotros. El cumplimiento de la promesa de Dios depende del carácter del que lo promete, que es el carácter de Dios. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que se va a cumplir, no es quizás se cumpla, no es que por ahí se cumpla, no es que capaz se cumpla, no. Se va a cumplir indefectiblemente, sí o sí, la guía de Dios se va a cumplir en nuestra vida, porque este es el compromiso de Dios para cada uno de nosotros, darnos instrucciones para nuestra vida. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? No estamos abandonados, desahuciados ni indiferentes a la voluntad de Dios, porque la promesa de Dios para con nosotros es que la guía de Dios, la instrucción, nos va a ser revelada. Desde el momento que nosotros decidimos creer en Jesucristo, entramos dentro de su plan divino. Esto quiere decir que nadie puede decir estoy perdido, nadie puede decir no sé qué hacer, tampoco nadie puede decir no tengo esperanza, porque Dios es quien promete y es el que promete darnos la directriz, las instrucciones de lo que nosotros tenemos que hacer. O sea, ahora, si vos entregaste tu vida a Cristo, crees en el testimonio del Hijo de Dios, tenés esta promesa, la garantía de que tu vida va a ser instruida, te enseñaré y te haré entender. O sea, que si por algún motivo nosotros nos desviamos, o viramos para la derecha o viramos para la izquierda, Él nos va a hacer entender. Te haré entender por qué tenés que seguir mi palabra, te haré entender, te enseñaré a poner en la práctica, por obra, la palabra que estás recibiendo, te voy a hacer entender. No hay aquel caballo que no quiera ser domado, porque el Señor dice que nos hará entender y nos ha sido enviado el Espíritu Santo, o sea que no, el hombre es inexcusable delante de la presencia de Dios. La voluntad de Dios es guiarnos, y esa voluntad no está sujeta a nada ni limitada por nadie. Su propósito supremo es guiarnos y mostrarnos el camino por el que debemos andar cada uno de nosotros. La Biblia no registra un ejemplo de limitación a la voluntad de Dios. No hay un ejemplo bíblico que diga que la voluntad de Dios fue limitada. Vamos a leer Romanos 9, versículo 19. ¿Quién ha resistido a su voluntad? La voluntad de Dios es fija y eterna porque no cambia. Santiago 1:17, toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay cambio ni sombra de variación. La voluntad de Dios no puede ser cambiada por algo mejor, porque la voluntad de Dios es perfecta, no puede ser mejor de lo que ya es. Nosotros tenemos que entender eso, que es inamovible la voluntad de Dios. Nadie ni nada la puede cambiar. Lo que Él determinó va a ser así. Y el que determinó, lo que leímos recién, el Salmo 32. Te haré entender y te enseñaré el camino por el que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Sobre ti fijaré. O sea que el consejo de Dios va a estar sobre nuestra vida. Los ojos de Dios están pendientes y al poniente de lo que nos pasa a nosotros, sobre cada pensamiento. ¿Qué quiere decir todo esto? Que cuando Dios nos promete algo en su palabra, nunca tenemos que preocuparnos si Él lo va a cumplir o no. Yo tengo dudas en cuanto
así Dios va a hacer esto en mi vida, no. Porque Dios promete y lo cumple, no tiene que haber ninguna preocupación en nosotros, porque en nosotros sí hay sombra de variación, nosotros estamos cambiando todo el tiempo. Pero esta preocupación, esta duda ya no tiene que tener cabida, porque Él va a cumplir sí o sí, porque ya es un compromiso de Él para con su pueblo, ya es un hecho que así será. Entonces nosotros descansamos y estamos contentos de que Él fijará sus ojos en nuestra necesidad, Él fijará sus ojos en nuestras preocupaciones, Él fijará sus ojos en nuestro porvenir, Él fijará sus ojos en la enfermedad que ahora nos tiene mal, que ahora nos tiene con dolor, que ahora nos tiene con incomodidad. Sus ojos están puestos en nosotros. Y en esto nosotros nos podemos descansar, podemos reposar tranquilamente. Porque el valor de esta promesa no depende de nosotros, sino del carácter de Dios, del carácter del que lo promete. De Él es la promesa. ¿De quién es la promesa? La promesa de Dios, su fidelidad para con nosotros. Si Él promete, Él lo cumple. Esta es una promesa divina, una promesa eterna de Dios para con sus hijos, porque Él quiere que aprendamos a discernir lo verdadero de lo falso. Él quiere que aprendamos a discernir la verdad del error. ¿Por qué Él nos quiere guiar? Porque Él no quiere que andemos errantes. El Salmo dice, te haré entender, te daré conocimiento, te diré todo lo que tienes que dar, los pasos que tienes que dar, cuál tienes que evitar. Él nos va a dar la guía justa. ¿Por qué nos va a dar? Porque la guía de Dios es la guía perfecta y la guía justa. Porque Él conoce las capacidades de cada uno de nosotros. Él nos dio capacidades diferentes a cada uno de nosotros. Él sabe, por tanto, qué posibilidades tenemos, cuáles son nuestras incapacidades por ahí, cuáles son nuestras posibilidades, nuestras capacidades, porque Él nos dio la capacidad. A cada uno nos entregó una capacidad, por eso Él sabe qué paso tenemos que dar, qué no tenemos que hacer, qué es lo que podemos hacer, qué es lo que no podemos hacer. También sabe cuáles son nuestras tentaciones, nuestras debilidades. Él nos conoce, por eso sería insensato guiarme por mi propio conocimiento experiencial o mi vida, por la vida que yo se ve. A ver, tengo experiencia, recorrido de vida, bueno, me voy a guiar según mi recorrido de vida, según la sabiduría de este mundo, según la vana filosofía callejera, según Freud. No, eso sería insensato, porque a nosotros se nos dio esta promesa que hoy nos tendría que hacer descansar. Él nos va a hacer entender, si hay alguna persona que es terca, Él nos va a hacer entender, vamos a entender a la larga o a la corta, que la voluntad de Dios es lo mejor que nosotros tenemos para nuestra vida. Quizás ahora estén muchos diciendo, pero si yo voy bien con todo lo que yo hago, yo voy bien en mi vida con mi forma de ser, con mi forma de pensar, hasta donde yo me direccioné en mi vida, voy todo bien. ¿Por qué de rendirme, arrodillarme ante un Dios? Ante el Dios Todopoderoso, si yo como me manejo, bueno, la palabra de Dios dice, te haré entender, o sea que va a poner circunstancias para hacernos entender que la voluntad de Dios es la que permanece para siempre, la que es perfecta y agradable, no la que nos deja una desilusión y un sabor amargo en la boca, o algo que parecía duradero y que al final duró poco. Pero por sobre todas las cosas, además de que Él conoce nuestras capacidades, nuestras posibilidades, Él conoce a la perfección cuál es su voluntad y su plan para nosotros. Por eso nosotros es que tenemos que constantemente buscar la guía de Dios, porque Él conoce la voluntad para tu vida, para mi vida y para cada uno. Hay un plan personal. La soberanía de Dios es general, pero hay un plan específico para cada vida. Y depende de mi comunión con Él, que Él me la revele. Pero una vez que nosotros nos ponemos en su camino, recibimos el testimonio, creemos en el testimonio del Hijo de Dios, esta promesa cobra vida en nuestra existencia. Por eso debemos dejarnos guiar por Él. Él es una de las cosas más inteligentes que nosotros podemos hacer en este año, es dejarnos guiar por Dios. A veces parece algo muy elemental, pero lamentablemente cuando transcurre el año, las situaciones que pasan en esta vida nos hacen tomar direcciones. La presión social, la presión económica, nos llevan a tomar decisiones, nos dicen lo que tenemos que hacer. La situación desesperante nos dice en el oído
erradamente, ¿no?, lo que tenemos que hacer, supuestamente, medio de la desesperación. Pero la palabra de Dios nos dice cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que verdaderamente a mí me conviene, qué es lo agradable y lo perfecto. Dios no quiere evitar lamentaciones. Si hubiera hecho tal cosa, no estaría así. Dios, ¿qué quiere hacer con su guía? ¿Qué es lo que pretende Dios con la guía? Que nosotros no nos estemos lamentando a la larga. Si hubiera hecho esto, no estaría así. Por eso es tan importante, es determinante la guía de Dios. La guía de Dios es, por eso tanto vemos en el Antiguo Testamento que, ¿qué vemos? Que cómo guiaba Dios a su pueblo con la nube de fuego. ¿Por qué? Porque era tan importante, tan apremiante la guía de Dios para el pueblo, que vayan por acá, no vayan por el otro lado. Es muy importante. Dios no quiere evitar lamentaciones a futuro. El Salmo también dice que no solo nos instruirá y nos dará conocimiento, sino que también nos enseñará a poner por obra su palabra. Porque una cosa es tener información y otra cosa es ponerla por obra, en una situación específica y desesperante. Dios dice, te enseñaré a entender que debes hacer lo correcto. Esa es la voluntad de Dios para con nosotros. Y esa voluntad de Dios, como dije al principio, no depende de nadie, no está sujeta al hombre. Es su propósito. La voluntad de Dios no está sujeta a nadie, no está limitada por nadie. Ahora nosotros somos responsables de dejarnos guiar, o sea, de que nuestra voluntad se sujete a la voluntad de Dios. Nosotros somos responsables de eso, de que lo que yo quiero esté sujeto, no sea lo que yo quiero, sino lo que Él quiere. Para mí, el chip, lo que yo quiero, Dios te muestra lo que yo quiero, tiene que ser cambiado por, Señor, ¿qué quieres que haga? Como decía el apóstol Pablo, ¿qué quieres que haga? No, Señor, yo quiero hacer esto, bendice esto, no. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué es lo que quieres que haga? Ese es cuando la voluntad de uno está sujeta a la voluntad de Dios. Salmo 32:9. Pero hay una clara advertencia también en este salmo. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetos con cabresto y con freno, porque si no, no se acercan a ti. O sea, hay una clara advertencia. No sean como los animales sin entendimiento. Los animales no tienen sentido ético. No tienen sentido moral. Los animales se guían por el instinto, los animales por los impulsos, por las emociones, y si no son domados, no son controlados, no van a obedecer. El Señor está poniendo esta metáfora. No sean como los animales que si no son domados o controlados con cabresto y con freno, no van a obedecer. No lleguemos a ese punto. Dios utiliza esta metáfora porque Él no obliga a nadie a obedecer. Él quiere obediencia voluntaria, que viene de un corazón que está entregado, de un corazón que está comprometido con Dios, no obligado. Para eso más bien nos lo hagamos, porque eso no recibe Dios. Dios recibe lo que se hace con corazón entregado. Yo estoy comprometido con Dios y del compromiso que tengo en el corazón se manifiesta afuera. No por una imposición externa. Me mandaron a hacer tal cosa, me mandaron a ayunar, me mandaron a hacer esto. Hay que tener un tiempo personal con Dios, un tiempo de intimidad con Dios y decir, bueno, Señor, de este tiempo devocional te entrego esto, de esta palabra que he aprendido hoy, te confieso esto, algo personal con el Señor. La terquedad, al ser resistentes a la guía de Dios, trae mucho dolor. Ser resistentes a la guía y a la voluntad de Dios trae mucho dolor. Salmo 32:10, hay una advertencia también en este salmo. Nos está diciendo, no sean como los animales, guiados por el impulso, por el instinto. Y la advertencia es, muchos dolores habrá para el impío. O sea, mucho dolor habrá para la persona que no quiera escuchar la palabra de Dios. Muchos dolores habrá para el impío. El que rechaza la guía divina va a experimentar consecuencias dolorosas hasta que sus pasos sean nuevamente redirigidos al camino correcto. No es que tampoco Dios nos va a desamparar. Bueno, metí la pata, tomé una mala decisión y ahora estoy lejos de Dios. No, porque el Señor va a tratar siempre en su misericordia de ¿qué? De volvernos al camino, de redirigir nuestros pasos. Pero nosotros tenemos que estar también dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Hay consecuencias para quienes no escuchan a Dios.
Esto quiere decir que viene toda clase de problemas al ignorar los consejos de Dios, porque estas son promesas valiosas, y si nosotros estas promesas que tienen gran valor no las valoramos, van a venir grandes consecuencias, una tras de otra, porque si una vez desoímos la voz de Dios, vamos a volver a desoír la voz de Dios, después nos vamos a confiar y ya no vamos a leer la palabra. Vamos a ser como los fariseos que creían que eran gente de Dios y eran entes de Satanás. No estaban escuchando la voz de Dios. Eran gente que se estaba engañando, pensaban que era de Dios cuando no eran de Dios. Una cosa lleva a la otra. Un día que uno descuida su comunión con Dios, va a venir otro día que va a descuidar su comunión con Dios, y así sucesivamente. Por eso la importancia de perseverar y valorar la palabra de Dios, valorar las promesas de Dios, que no viene del hombre, viene directamente de las Escrituras. ¿Y qué quiere decir Dios? Que van a venir problemas, porque es dolor, que va a venir sobre grande dolor. Muchos dolores vendrán, dice, para el impío, para aquel que no escucha su voz, su enseñanza, su instrucción de lo que tenemos que hacer. Y claro, si yo no escucho dónde tengo que pisar, qué pasos tengo que dar este año, ¿cómo me va a ir? ¿Me va a ir mal? Y si me va mal, ¿qué voy a estar con gozo? No. ¿Cómo me va a ir mal? ¿Cómo puedo? Por eso entendemos por qué muchas veces vemos gente cristiana, gente que conoció al Señor, que está como desesperanzada, turbada, perturbada. No pueden tener gozo si deliberadamente decidieron darle la espalda a Dios. ¿Cómo se puede tener gozo si deliberadamente uno decide darle la espalda a Dios? ¿Cómo se puede tener gozo si yo ya no quiero escuchar la palabra? Si me pesa en mi oído escuchar alabanza, escuchar la palabra, si me pesa servir a Dios, si pesa más la queja, porque pecar no es solamente los pecados que todos conocemos. No va a parecer al principio, dice la palabra, que el pecado le parece sabroso a la gente. Bueno, no es tan malo, dejé de ir a la iglesia, no es tan malo, dejé de la comunión con Dios y bueno, todavía estoy bien, no me pasó nada. Mucha gente piensa así. Vamos a leer un pasaje de la Biblia en Proverbios 20:17. Y dice: sabroso es al hombre el pan mal adquirido, pero cuando haya llenado su boca se convertirá en cascajo. Sabroso es al hombre el pan mal adquirido, pero cuando haya llenado su boca se convertirá en cascajo. O sea, estas son palabras de Salomón. O sea que al principio vamos a encontrar gozo, desoyéndola aparentemente para el hombre. Pero va a llegar un momento que al tragarlo no vamos a tener gozo, no vamos a tener alegría, vamos a caer en depresión, en tristeza. ¿Por qué? Porque en algún momento se ha desoído la voluntad de Dios. Por eso la importancia de escuchar, de ser dócil a la palabra. ¿Con qué espíritu nosotros escuchamos la palabra de Dios? La terquedad, el ser resistente, trae mucho dolor. El ser resistentes a la voluntad de Dios trae después cristianos depresivos, amargados, de boca. Yo seguía a Dios, pero después dejé por esto y por esto y por aquello. Y yo servía a Dios, pero después dejé por esto y por esto y por esto. Porque en algún momento esa falta de gozo, en algún momento se descuidó, por más que no quieran admitirse, se desatendió de pensamiento, porque cuando nosotros estamos con el Señor dice que no solamente el pecado manifestado, el pecado antes de ser manifestado carnalmente, primero empieza en el corazón. Primero empieza con un pensamiento, dándole lugar, ahí ya pecamos, dándole lugar al pensamiento, a la queja. ¿De qué me sirve orar? ¿De qué me sirve servir a Dios? ¿De qué me sirve consagrarme a Dios? ¿De qué me sirve todo? O sea, un pensamiento, un reniego, entre comillas, ya es la inclinación al pecado. Ya porque después ya lleva a alejarse de Dios, pero primero empieza con un pensamiento. Por eso es muy importante la guía divina. En la Biblia vemos un ejemplo de personas que teniendo conocimiento de Dios hicieron lo que me plació hacer. Personas que teniendo conocimiento de Dios le pareció mejor hacer otra cosa. Adán fue creado con alma y espíritu, con las tres facultades del alma: entendimiento, afecto y voluntad. Adán fue creado con conocimiento de Dios, por eso en el jardín del Edén este hombre tenía amistad
con Dios, compañerismo con Dios, hablaba con Él. Adán fue creado con conocimiento de Dios, por eso el que hablaba y tenía compañerismo con Dios en el Edén. Fue creado con entendimiento, por eso él fue el que le puso los nombres a los animalitos. No fue que él era inocente y no sabía lo que era el mal, no. Él sabía bien, tenía conocimiento, incluso también fue creado con libre albedrío, con voluntad propia. O sea, Dios no lo forzó, él tomó su decisión, la cual ejerció a comer del fruto prohibido. O sea que Dios le había hablado a él de lo que tenía y de lo que no tenía que hacer. Él eligió. Y ya sabemos las consecuencias, se inclinó hacia lo malo y sabemos las consecuencias. El corazón del hombre siempre está dispuesto a hacer lo que quiere hacer. Vemos en el libro de Ruth, vemos, en el Antiguo Testamento, nos muestra la tendencia del corazón del hombre siempre dispuesto a hacer lo que cree que es conveniente. Como dije al principio, a veces la situación social, la situación económica o los problemas nos hacen tomar decisiones, nos dicen lo que tenemos que hacer o lo que nos conviene hacer, vamos a decirlo así. Las situaciones hablan, las situaciones nos dicen cosas también, nos mueven a hacer algo. En este caso, Elimelec, esposo de Noemí, le pareció mejor o más conveniente alejarse del lugar de la bendición, que era Belén. En Belén vino el hambre, en tierra bendita de Dios vino el hambre, vino un tiempo de sequía y dijo, bueno, está la tierra de Dios, del pueblo de Dios. Y a él le pareció bien alejarse de la casa de bendición, del lugar de bendición, debido al hambre y la hambruna y la miseria que azotaba a Belén en ese tiempo. Estaba siendo golpeado Belén por el hambre, la situación, la crisis, y bueno, Elimelec, esposo de Noemí, junto con sus hijos, tomaron una determinación. Bueno, vamos a irnos de acá, porque la situación estaba presionando a hacer algo. Vamos a irnos de acá porque la fe en Dios y la confianza en Dios y la confianza de que Dios va a proveer, Dios va a ser mi proveedor. No, la desesperación se apoderó, corrieron la fe y la desesperación tomó lugar. Entonces dijo, bueno, vamos a irnos de acá para estar mejor. Y esto trae consecuencias. Todas las decisiones que uno tome, conociendo ya la palabra de Dios, el Señor diciéndole, esto tenés que hacer, por acá tenés que ir, trae consecuencias. Por eso, él junto con su familia, debido a la situación, y a sus 2 hijos varones, se dirigieron a tierra de Moab. ¿Qué hizo Elimelec con su esposa Noemí y sus 2 hijos? Se dirigieron a tierra de Moab, una nación que estaba en contra, que una nación pagana, un pueblo pagano, que tenía su Dios ajeno, que estaba en contra de Dios. Nosotros sabemos que la nación de Moab viene de la descendencia de Lot, que era sobrino de Abraham. Lot era un hombre que se apartó de la voluntad de Dios. Y bueno, estuvo ese pueblo que estaba en contra de Dios y tenía su Dios pagano. Y se fueron a esa tierra de maldición. Salieron de la tierra de Belén, tierra de bendición, a la tierra de Moab, tierra de maldición, tierra de idolatría, tierra de los enemigos de Dios, para establecerse allí por poco tiempo. Bueno, vamos a establecernos acá, como alguna vez también lo hizo Abraham cuando se fue a Egipto. En su mente, en lo que le placía hacer o pensaron que era mejor, dijeron, bueno, vamos a ir acá a establecernos por un tiempo hasta que la cosa mejore. Pero esta decisión trajo consecuencias devastadoras para Elimelec y su familia, y especialmente para Noemí. ¿Cuáles fueron las consecuencias? El esposo de Noemí murió repentinamente. Al poco tiempo de establecerse en esa tierra de maldición, mueren sus 2 hijos de manera súbita. Nosotros sabemos que sus hijos, al establecerse ahí, conocieron mujeres moabitas, se casaron con mujeres paganas. ¿Qué pasaron con estos hijos de Noemí? Murieron los hijos. Noemí cosechó los frutos de la mala decisión que se había tomado. Muchas lágrimas, miseria, amargura les trajo la alianza con este pueblo pagano, porque al establecerse allí buscaron refugio. Fíjense, buscó refugio en un lugar de idolatría, en un lugar pagano, en un lugar ajeno de Dios. Ellos pensaron que iban a estar bien. Por eso es tan importante la guía de Dios.
2 hijos casados con moabitas mueren sin dejar descendencia y hacen de Noemí una mujer amargada, una viuda sin descendencia. Murió su esposo, murieron sus hijos que no dieron nieto y bueno, se quedó sola, amargada y sola con sus 2 nueras extranjeras. Fíjense el contexto, fíjense las consecuencias de la decisión de buscar refugio en un lugar pagano, de decir, bueno, acá vamos a tener reposo de lo mal que se está pasando. Después de la muerte de su esposo y de sus 2 hijos, Noemí y sus 2 nueras se quedaron solas. Hicieron duelo, lloraron, se lamentaron y luego se preocuparon las unas por las otras tratando de aliviar el dolor que cada una tenía. Hasta que en el 7º día de duelo Noemí oyó que Dios volvió a bendecir a Belén, al pueblo de Belén, para proveerles pan. Y junto con sus 2 nueras emprendieron viaje rumbo a su país natal. Ruth 1 del 6 al 7. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo, Belén, para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. O sea, Noemí, al igual que el hijo pródigo, emprendió el camino de regreso a la casa de su padre. Después de haber agotado todos sus recursos, volvió con la mochila cargada, con la espalda cansada, con el alma agotada. Pensó que iba a tener refugio en un lugar de idolatría, en un lugar pagano, y lo único que sacó fue la desgracia. Porque eran gente que conocía la palabra de Dios, era gente que conocía a Dios. Entonces, después de todo este maltrecho que ella pasó mal, murió su esposo, murieron sus hijos, se quedó con las nueras, Noemí encuentra consuelo en una de sus nueras. En medio del camino, Noemí le dice a su nuera que mejor se vayan porque ya está muy grande para tener hijos y que se van a quedar esperando que tenga hijos para que se casen con ella. No, mejor quédense en su pueblo y vuelvan a hacer su vida y yo me regreso a mi pueblo. Pero vemos que una de esas nueras insistió en quedarse con ella. Y Noemí, al ver la insistencia, no la trató de disuadir más. Dijo, bueno, esta quiere venir conmigo, que venga. Y lo vemos en Ruth 1, 16 al 18. Ruth 1, 16 al 18. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. O sea, vemos la determinación de Ruth que se la jugó. ¿Por qué? Porque ella era de Moab. Se la jugó por su suegra. Porque tenía que dejar su familia, su tierra natal, donde la cultura, su creencia, todo. No le importó nada. Y ahí vemos la misericordia de Dios para con la vida de Noemí, porque Noemí lo había perdido todo. Incluso cuando ella decide ir a Belén, ¿qué le esperaba? Las nueras iban a quedar en Moab. Pero fíjense cómo es la providencia de Dios. A pesar de que ella había tomado una mala decisión, Dios no la abandonó. Se podían quedar las 2 mujeres, las 2 nueras eran Noemí y Orfa. Se podían quedar las 2 en Moab y decirle, bueno, chao, vete a Belén, nosotros nos quedamos a formar familia acá. Pero fíjense lo que es la providencia de Dios en medio de la adversidad. Ese es el tema de hoy, la providencia, que Dios no nos abandona. A pesar de que nosotros tomamos malas decisiones y metemos muchas veces la pata, pero seguimos creyendo en Dios, seguimos estando en los caminos de Dios. Dios no se olvida de nosotros. Si le tocó el corazón a esta nuera que decidió determinantemente y tajantemente acompañarla, y Noemí ya no la intentó disuadir más porque ambas decidió acompañar a Belén y fueron las 2 juntas. En el sentido espiritual vemos cómo la mano de Dios obrando en la vida de esta mujer no la desahució, no la dejó. Vemos la providencia y la fidelidad de Dios para con Noemí. La voluntad de Dios para con la vida de Noemí era fija y eterna, porque no cambia, Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos.
No hay sombra de variación en lo que Dios determina para nuestra vida. Nada puede hacer cambiar. Lo que Dios tiene determinado para tu vida y para mi vida no puede cambiar por nada ni por nadie, ni por el clima, ni por la economía, ni por nada, porque Él es el Dios todopoderoso. Uno puede decir, bueno, con la situación social, la crisis que hay, bueno, pero Dios ve más allá, nosotros vemos. Nada puede limitar la voluntad de Dios. La voluntad de Dios se va a cumplir indefectiblemente, sin errores, porque lo que Él promete lo cumple. La promesa de Dios descansa en la persona de Dios, en el carácter de Dios, no depende del mundo, de las circunstancias, de la crisis. Así como vemos en esta mujer que la providencia y la fidelidad de Dios se manifestó, esa misma providencia y fidelidad de Dios se manifiesta en nuestra vida. No hay sombra de variación en lo que Él promete, y a pesar de la mala decisión que tomó Noemí junto con su familia, Dios no la abandonó. Permitió que ciertas circunstancias pasaran para redirigirla al propósito que Él se había trazado para la vida de esta mujer. Y junto con el propósito que Dios había trazado para la vida de Noemí estaba el propósito que Dios había trazado para la vida de Ruth. Dice la palabra de Dios que todas las cosas ayudan para bien. Nosotros lo que tenemos que saber es sobreponernos a las malas decisiones. ¿Qué tengo que hacer yo como cristiano, como cristiana? Sobreponerme a la tragedia. Sobreponerme a lo que me pasó. Lo que pasó ya pasó. Pero Dios torna el llanto en alegría. Dios cambia todas las cosas. Siempre y en tanto y en cuanto yo permanezca fiel. Cuanto más fiel permanezca, esa providencia y esa fidelidad de Dios se hace más evidente en mi vida. El libro de Ruth entonces nos muestra, nos revela la providencia y la fidelidad de Dios, y también nos muestra los desafíos que tuvo que enfrentar tanto Noemí como Ruth, porque no fue fácil. Si bien ellos Dios había vuelto a bendecir providencialmente a Belén, trayendo pan, sacando, quitando, mitigando el hambre de una buena vez, nosotros vemos que no fue fácil. ¿Por qué? Porque ellos habían tomado una decisión de irse a buscar refugio en un lugar pagano. Pero venía después la consecuencia, el desafío de enfrentar a la pérdida. El desafío de enfrentar la pérdida. Porque nosotros sabemos que al enterarse de que Dios se había provisto pan para Belén, para su pueblo, Noemí decide regresar, pero el regreso iba a ser cargado. Porque había desafíos emocionales, desafíos económicos, desafíos sociales. Emocional porque iba a regresar a Belén sin su esposo y sin sus hijos, y la gente ya la conocía. Conocía a Elimelech, conocía a sus 2 hijos, y ella iba a regresar ahora sin su esposo y sin sus hijos, con las manos vacías. ¿Cómo iba a llegar a Noemí a su pueblo con las manos vacías? Porque se iba a encontrar con gente conocida que de seguro le iban a preguntar por su esposo y por sus hijos. O sea, ella tenía que hacer frente emocionalmente a esa cuestión. Ya no era la misma, volvía con las manos vacías, congojada por la pérdida, por la muerte de sus familiares, que no le había dejado ni siquiera descendencia alguna. O sea, venía con las manos vacías, congojada, con tristeza, y tenía que enfrentar el dolor de esa pérdida. No era fácil, pero aún así la providencia de Dios estaba en su vida. El consuelo de Dios, ¿cómo estaba el consuelo de Dios, la providencia de Dios? A través de Ruth. La dejó sola, viuda y sola, con hambre, porque económicamente regresaba a Belén como una viuda empobrecida, no tenía plata. Sin garantía de sustento, se encontraba en una vulnerabilidad extrema. No tenía sustento. Era una mujer sola, pero la providencia y el consuelo de Dios cuando la puso a esta mujer en su vida, no la dejó sola y abandonada. Y socialmente debía enfrentar la mirada de su comunidad, que seguramente la iba a prejuzgar. ¿Por qué? Porque había dejado la tierra de Dios para irse a una tierra pagana. Tenía que enfrentar muchas cosas, no iba a ser fácil. No iba a ser fácil emprender el camino de regreso, pero lo tenía que hacer, porque esa era la voluntad de Dios, la voluntad soberana de Dios sobre su vida. El Señor sabía bien que ella iba a volver a Belén, sabía bien de la decisión que iba a tomar y que iba a tener que volver a su tierra.
Y por su parte, Ruth tuvo que enfrentar desafíos porque ella tuvo que abandonar su tierra natal, su cultura y su creencia pagana para seguir a Noemí y a su Dios, no solamente a Noemí, sino creer en el Dios que creía Noemí. Siendo moabita, siendo una extranjera, tenía que hacerle frente después a los israelitas que seguramente no la iban a recibir bien. O sea, todo cambio y todo regreso implica desafíos, implica dejar algo. En este caso, Ruth tenía que dejar su vida, de toda la vida, y Noemí tenía que enfrentar la pérdida, las preguntas que el pueblo le iba a hacer cuando, ¿y tu hijo y tu esposo dónde está? Económicamente, ¿cómo iba a vivir? ¿Cómo iba a vivir si ya no tenía a su esposo? ¿Qué iba a hacer? ¿Acaso Dios le iba a dejar abandonada, sin nada? No, porque Dios provee, Dios es providencial, la voluntad de Dios es providencial. Dios sabe todas las cosas de lo que ella iba a tener necesidad. No todo era penas y tristezas en la vida. Sí hay desafíos, pero no nos vamos a quedar en que no se va a poder enfrentar, porque ¿quién nos da el querer y el hacer? ¿Quién nos da el querer y el hacer? ¿Quién le dio el querer y el hacer a Noemí cuando iba a enfrentar otra vez al pueblo? Económicamente, ¿qué es lo que iba a hacer? Dios. La situación en Belén había mejorado, pero todavía ella tenía que hacerle frente a muchas situaciones. Pero Dios hizo que la cosecha se creciera en ese tiempo, la siega de cebada creció, el cereal había madurado muy bien en ese tiempo que ella tenía que regresar a Belén y todo el mundo se encontraba trabajando en el campo. Fíjense lo que es la providencia de Dios, lo que es la voluntad de Dios, el propósito de Dios. Dios no le iba a hacer faltar nada. Eran buenas noticias para Ruth y para Noemí, hasta los pobres se ponían contentos porque iba a haber de sobra en ese tiempo de regreso a Belén. En el contexto de agricultura. Y después sabemos que Noemí se iba a ir a espigar al campo de Boaz, que iba a conocer a este hombre que tenía una buena posición económica. ¿Y qué iba a pasar? Iba a estar con Ruth, iba a conocer a Ruth, y Noemí iba a ser bendecida colateralmente a través de esta mujer. O sea, vemos que Dios hace las cosas perfectas. A pesar de que uno tome malas decisiones, a pesar de que uno a veces dude de la voluntad de Dios, si nosotros nos volvemos de todo corazón a Él, porque ellos hay que emprender ese camino de regreso. Muchos dicen, bueno, el hijo pródigo volvió, hay desafíos que enfrentar. No iba a ser fácil, porque toda decisión trae consecuencias. Pero el que provee, el que nos da el querer como el hacer, ¿quién es? Es Dios. Entonces vemos que Noemí y su familia habían tomado malas decisiones. Pero el propósito de Dios se cumplió en su vida, porque después conoció Ruth a Boaz, que era el dueño del campo, y fueron todos bendecidos. Tuvo hijos, tuvo descendencia, o sea que Dios no la abandonó a Noemí. La puso esta mujer ¿para qué? Para poder tener consuelo en el momento de desolación que ella lo había perdido todo. Por algo pasan las cosas, siempre uno tiene que pensar en ese sentido, por algo pasan las cosas, porque todo es providencial. No era casualidad de que ella conoció a Ruth. Todo era dentro de un plan de Dios. Toda nuestra vida está dentro de un plan, de un propósito eterno. Nosotros tenemos que ser conscientes. Todo lo que pasa en nuestra vida está dentro de un plan. Nada puede limitar ni frenar la voluntad soberana de Dios. Lo que Él planificó, nadie lo puede limitar. Nadie puede decir, hasta acá Dios, no puedes hacer esto. No, se va a cumplir. Lo que nosotros tenemos que saber es que el Espíritu Santo de Dios nos fue dado ¿para qué? Para guiarnos. ¿Cuál es uno de los propósitos fundamentales del Espíritu Santo que mora dentro de cada creyente? Guiarnos a toda verdad. Para eso nos fue dado el Espíritu Santo, porque la guianza de Dios es muy importante para nuestra vida. Proverbios 19:21, muchos planes hay en el corazón del hombre, pero solo el propósito de Jehová se cumplirá. Muchos planes habían en los corazones de Elimelech y la familia de Noemí, muchas cosas, y uno de esos planes era ir a Moab. Pero el propósito de Dios, a pesar de la decisión que ellos tomaron, se cumplió, porque permanecieron. Permaneció, su fe continuó, su fe perseveró. Nunca se apartó, no fue Noemí a adorar al Dios de los moabitas, no, siempre su fe permaneció, a pesar de que estaba acongojada, triste, quizá debilitada, quizá amargada, quizás triste. Su fe todavía estaba en el Dios Todopoderoso. Y Dios no la dejó.
tomó malas decisiones, pero el propósito de Dios se tiene que cumplir porque la voluntad de Dios no puede ser limitada por ninguna persona. La voluntad de Dios no puede ser limitada por ninguna situación o contexto social. La voluntad de Dios en nuestra vida se va a cumplir porque Él es el que hizo la promesa. La promesa de Dios no es promesa de hombre, la promesa de Dios se va a cumplir. Lo que nosotros tenemos que hacer es permanecer y vamos a experimentar la fidelidad de Dios en nuestra vida, la providencia de Dios en nuestra vida. Padre Santo, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, te doy las gracias por esta palabra. Te pido, Padre, que tu voluntad sea hecha en cada uno de nosotros, Señor, que podamos, Señor, escuchar tu voz, Padre, que podamos atender a tus llamados, Señor, que estemos atentos nuestros oídos, Señor, a tu palabra, lo que nos quiere decir, Padre, que estemos prestos, Señor, para escuchar. Saca toda nebulosa de dudas, Padre, que pueda haber en nosotros alguna incertidumbre de qué pasará, de qué nos deparará, Señor, este año. Llévate todas esas dudas, nosotros descansamos en tu palabra. La palabra es la garantía de que todas las promesas que están aquí en nuestra vida van a ser cumplidas. Padre, ese tiene que ser nuestro gozo, Padre, en esta tarde, Señor. Que todo lo que está prometido aquí en esta Biblia, Padre, en las Escrituras, se van a cumplir porque tú eres el que promete. Y lo que tú prometes lo cumple, nadie lo puede sacar. Te damos las gracias por esta verdad, por esta palabra, porque sabemos que tú no cambias, tú eres el mismo hoy, ayer, siempre, por los siglos de los siglos. Que nosotros podamos darnos el querer como el hacer. A través del Espíritu Santo de Dios maneja, contrólanos a la hora de obedecer tu palabra, a la hora de poner por obra tu palabra, Señor, en este año. Que podamos descansar en este salmo y estamos confiados de que tú nos harás entender el camino en el que debemos andar, nos enseñarás a poner tu palabra por obra, Señor. Confiamos en esta promesa y confiamos que nos rodeará la misericordia y que tendremos gozo, Señor, porque confiamos en ti. Nada nos podrá sacar el gozo, Señor, de las promesas que tú tienes para nuestra vida que se van a cumplir indefectiblemente, más allá de lo que piense nuestra limitada mente, Señor. Te damos la gracia, la gloria y la honra por esta palabra, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hasta aquí la palabra del día de hoy. Damos las gracias a todos los que estuvieron del otro lado. Damos gracias al Señor por este nuevo año que comenzó. Y nos vamos a volver a ver el próximo viernes a partir de las 5 de la tarde. Que el Señor los bendiga y que tengan un bendecido comienzo de año. Bendiciones. En los cielos.